Muy buenas noches, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que hasta ahora están conectados al programa que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y que se transmite por la U90.4 FM Estéreo. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con la investigadora del IPASUB, Sandra Marín, los saludamos cordialmente en este espacio que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche. Hoy, ¿en qué está pasando? Vamos a conocer mucho más de una ley que es la oportunidad para miles de mujeres que están pagando una pena en la cárcel y que podrán salir si son madres cabezas de familia o cuidadoras y otros condicionamientos. Se trata de la Ley 1451 de 2023, de la cual el Ministerio de Justicia expidió el decreto a principios de septiembre y que fija la hoja de ruta para que estas mujeres privadas de la libertad accedan a una pena sustitutiva por fuera de la prisión. Sandra Marín, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Pues hoy, como Sonia lo acaba de decir, vamos a tener un programa muy interesante con dos abogados que nos harán pues como todo el recorrido a través de esta ley. Entonces, empiezo por presentar a Luis Miguel Acevedo Espitia. Luis Miguel es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en Derecho Comercial de la misma universidad. Posee amplia experiencia en temas de derecho administrativo, procesal civil y comercial. Actualmente pertenece a la firma Green Abogados, en la cual atienden asuntos de derecho civil, derecho comercial, derecho penal, derecho laboral, derecho administrativo y propiedad intelectual. También actualmente está vinculado como voluntario jurídico en la Fundación AME Colombia, en la cual presta apoyo a personas en situación de discapacidad a causa de enfermedades huérfanas, asistencia en materia jurídica, demandas de inconstitucionalidad y derechos de petición. Trabajó en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en la Dirección de Defensa Jurídica Nacional. También entonces tenemos con nosotros a Julián Darío Sánchez Arévalo, quien es abogado de la Universidad Sergio Arboleda y especialista en Derecho Comercial con énfasis en contratación internacional de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Posee un amplio bagaje y experiencia como litigante y actualmente también trabaja en la firma Green Abogados. Entonces, pues, después de esta presentación, queremos empezar con las preguntas y quisiéramos preguntarle a Luis Miguel si por favor nos puede ampliar de qué se trata esta ley, contarnos como los pormenores y todo lo que abarca la ley. Luis Por Miguel. supuesto que sí. Muy buenos días a todos. Sandra, Sonia, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos están dando. Eh, claro que sí, nosotros estamos hablando de la ley 2292 de 2023 que se reglamenta por el decreto 1451 de 2023. Básicamente, esta ley 2292 lo que busca es crear una serie de acciones afirmativas para poder proteger a las madres cabeza de familia. ¿Sí? De esta manera, lo que busca esta ley, de forma inicial, es ampliar el alcance del artículo 38 del Código Penal, de manera que se pueda crear un mecanismo de sustitución de la pena por, pues, a cambio de lo que se considera un servicio social, la prestación de un servicio social. Lo que vemos es que esta ley pues se crea con la ley, este mecanismo se crea con la ley 2292, se amplía este artículo 38 y después el decreto 1451 lo que hace ya es reglamentar todos los pormenores pues de cuáles son los requisitos, cuál es el procedimiento y pues cómo se consigue este beneficio por la prestación de servicios. Mm, Estuvimos, digamos, de entrada, podemos decir que el alcance, ¿sí? de esta normatividad está dirigida precisamente para algunos delitos. Lo que hemos investigado acá con el doctor Julián Darío es que hemos podido dar cuenta de que muchas mujeres que están de pronto condenadas por delitos como el tráfico de estupefacientes, la destinación de inmuebles a fines ilícitos o también lo que es los cultivos ilícitos, lo que son los cultivos ilícitos, digamos, muchas mujeres se ven involucradas
en este tipo de situaciones y muchas veces es en contra de su misma voluntad. Entonces, lo que ha buscado, digamos, o lo que ha reflejado esta norma es pues un poco de humanidad, un poco de justicia social, si así se quiere llamar, para aquellas personas que son madres, cabeza de familia y que se han visto afectadas pues por condiciones de marginalidad. Ujú. Yo creo que eso es como en rasgos generales el cuerpo normativo. Bueno, Julián, háblenos antes de como de hablar de los pros y los contra de esta ley, porque ha tenido también como mucha crítica. Hablemos un poco acerca de lo que ya ha tocado Luis Miguel y es qué requisitos puntuales debe tener esa mujer para que pueda salir de la cárcel. Y también hay que aclarar que la salida de la cárcel no es una libertad, ni la casa por cárcel, ni mucho menos. Entonces, aclaremos qué requisitos deben hacer y qué significa eso de esta libertad, digamos, condicional. Claro que sí, Sonia, Sandra, un saludo por parte de nosotros los abogados de Green. Eh, pues es una pregunta importante debido a que generalmente hay muchos errores cuando las personas ven ese tipo de noticias y lo que hacen es apresurarse, no ven el requisito de fondo. Y pues lo que establece la ley es muy simple. Básicamente lo que se busca es que las madres cabeza de hogar, ¿sí? Eh, que cumplan, que hayan cometido ciertos delitos, sí, como son el hurto calificado y con sus circunstancias de agravación, así como el delito de plantación, sí, de destinación ilícita de bienes muebles o inmuebles, así como el tráfico de estupefacientes, pues son algunos de los delitos que el decreto delimita para que puedan las madres cabeza de familia solicitar esta medida. Y efectivamente, como tú lo mencionas, eso no es como una prisión domiciliaria o que las personas tengan un tipo de libertad condicional apresurada, sino lo que busca es que las madres cabeza de familia puedan cumplir con una sustitución de una medida, ¿sí? Que sustituyan la pena de prisión por el cumplimiento de servicios de utilidad pública, ¿sí? Que es un término que el decreto como la ley han establecido en este tipo de nuevo mecanismo, que es una oportunidad para las madres cabeza de familia. Entonces, en este tipo de sustitución de medida que se busca, que la prisión sea sustituida por un servicio de utilidad pública que la misma ley establece y que está delimitada en ciertas actividades. Por ponerte un ejemplo, puede ser como la conservación del espacio público, ¿sí? Son actividades que le permiten a las madres casas de familia, pues que en cierta forma, en acompañamiento de las autoridades y asesoradas por un abogado, simplemente no sean puestas como en una sustitución de prisión o en una medida de prisión, sino que lo puedan cometer, sino que puedan cumplir su pena mediante otro tipo de actividades. Eso es como a grandes rasgos lo que busca. Y pues otro de los requisitos es que además de haber cobijado estos delitos, otro requisito o otra opción que tienen las mujeres es que sean penas no superiores a 8 años de prisión, ¿sí? Digamos que algo que deja muy claro el decreto es que sea cual sea la situación, ¿sí? Debido a estos delitos, el 239 al 241 y el 335 al 377, que fueron los que yo mencioné, sean asociados a condiciones de marginalidad que afectarán la manutención del hogar, ¿sí? Es algo que deja muy limitado debido a que pues el contexto de marginalidad es lo que se busca proteger, ¿sí? Que efectivamente algunas madres cabeza de hogar cometen los ilícitos por situaciones que impiden la manutención, ¿sí? Entonces, es algo que quiere proteger bastante la ley y es uno de los requisitos que se deben cumplir. Doctor Julián, en el sentido, ¿cómo aplica la ley? Una de las condiciones que usted ha mencionado se refiere a que las aplicantes al beneficio deben demostrar que la comisión del delito estuvo asociado a condiciones de marginalidad. Pero ¿cómo se prueba esa condición sin que eso interfiera con otros factores? Porque bueno, haciendo un poquito como dice por ahí el dicho popular, el abogado del diablo, pues ¿cómo hacemos para tener la seguridad de que ese delito se debió a esas condiciones de marginalidad y no que se está haciendo una manipulación de las situaciones externas para acudir o para poder acceder al beneficio? Claro,
en los procesos, en este tipo de procesos, cuando se va a hacer la solicitud de la sustitución de medida, son procesos en los cuales ya están pronto a una lectura de un fallo o ya hay una sentencia en firme, ¿sí? En este caso ya se conocen las circunstancias que rodearon el delito en la mayoría de sus casos y son posiblemente hechos que están muy delimitados en el mismo proceso penal. Se puede llegar a considerar el arraigo de la mujer, que es un término jurídico que nosotros utilizamos para, para mirar dónde está la familia de la persona, si está ubicada en este domicilio. Son datos que en el expediente de un proceso penal ya están decantados y ya pueden considerarse como probados en el mismo proceso. Las circunstancias de marginalidad, pues no son un secreto para nosotros en Colombia, son bastante comunes, ¿sí? Digamos que los delitos que se ven como el hurto calificado, este tipo que es el otro delito que mencionaba, que era la destinación de bienes muebles e inmuebles para la comisión de delitos, son delitos que cobijan situaciones de marginalidad, pues ya sé que se presuponen por los mismos hechos, incluso en la misma solicitud, podríamos decir que ese es el primer filtro, ¿no? Para responder tu pregunta. El segundo filtro que podemos ver jurídicamente hablando es el tema de la misma solicitud, ¿sí? La solicitud que hace la madre cabeza de hogar junto con el asesoramiento de su abogado y que revisa el juez de ejecución de pena, tiene que tener una justificación fáctica, ¿sí? De por qué se está considerando que su delito fue dado en condiciones de marginalidad o las mismas condiciones de temporalidad, que es el tema de que no sea un delito superior a 8 años, que no haya sido una pena impuesta mayor a 8 años. Entonces, tanto en el mismo proceso, ¿sí? Que está en el expediente, como en el control posterior que se hará por parte del juez, se puede hacer un control de esas situaciones en las cuales no se encuentra un contexto de marginalidad por parte de las madres cabeza de hogar. Es muy Ok. importante tener en cuenta ese tipo de requisitos porque, y que también hay que aclararlo, la solicitud la hace directamente la madre y como le dice Julián, con un asesoramiento obviamente de su abogado. Esa solicitud, ¿ante quién se hace, Luis Miguel? ¿Ante un juez? ¿Ante quién se hace? ¿Ante el IMPEC? ¿Cómo es ese proceso? Listo. Esto está directamente regulado en la ley, ¿sí? Lo que se dice es el juez de conocimiento o el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, según el caso, pues corresponderá a la persona que va a ser que va a tener conocimiento de este proceso. Ahora, el juez de conocimiento, digamos, en el proceso penal, hay varios jueces, intervienen varios jueces. Hay unos que se llaman los jueces de control de garantías, que son los que están en la mayor parte de la investigación del proceso, y hay otros que se llaman los jueces de conocimiento. Los jueces de conocimiento son aquellos que ya, cuando la persona ha sido acusada formalmente por la fiscalía, empiezan a conocer del proceso para que también de manera pues imparcial ellos puedan dar un fallo, ¿sí? Ellos son los de conocimiento. Y por otra parte, los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, ¿sí? Pues son esos jueces que entran cuando ya hay una sentencia condenatoria en firme, ¿sí? Entonces, ellos son los que se encargan como de manejar todo el tema de cómo se va a hacer la ejecución de la pena, valga la redundancia, ¿sí? Cuando se piden sustituciones, cuando se piden subrogados penales y cuando se piden beneficios, estos jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad son los que se encargan, digamos, de conocer. O sea, puede ser Ellos cualquiera son. de los dos, perdóneme, lo interrumpo, Luis Miguel, cualquiera de los dos porque dicen que es mejor que sea formulado ante el juez de ejecución, como usted no les explica, que las funciones que nos dio recientemente, que nos explicó recientemente, dicen que es mejor que sea ante el juez de ejecución. Ujú. Sí, la verdad es que todo depende del momento en el que se encuentre el proceso. Si yo estoy en un momento en el que estoy acusado, pero no me han realizado una condena, si no se ha realizado, pues no se ha dictado el sentido del fallo, como se dice, pues entonces será el juez de conocimiento quien tenga pues la competencia para poder realizar este trámite. Pero si ya yo, o bueno, la persona, yo no, que ya se encuentra condenada, ¿sí? Pues en ese caso será el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad quien conozca el caso. ¿Por qué? Porque una vez se dicta el fallo y queda condenado en firme el sujeto del proceso penal,
pues ya es otro juez el que entra a conocer de los pormenores. Entonces, para pues responder tu pregunta, depende en el momento en el que yo esté en el proceso, le hago la solicitud al juez de conocimiento o le hago la solicitud al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. Listo. Ahora, pues me gustaría como hablar un poco, digamos, de los pros y los contras, como rápidamente, como para comentarles algo, ya que lo pues estábamos preguntando, y es el tema pues de acudir al Código Penal para entregar este tipo de beneficios. Digamos, es claro que acá se persigue un fin loable, si es una cuestión completamente sana, si se está protegiendo a un sujeto de especial protección constitucional como es la mujer, pero también esto, digamos, estos artículos, esta normatividad puede de pronto ser insuficiente y podemos crear un fenómeno en el que se le den incentivos a personas que no tienen derecho a recibir estos incentivos, ¿sí? Digamos eso por una parte. Y por otra parte, pues como mencionaba el doctor Julián, esto se ve, este mecanismo sustitutivo es principalmente por unos delitos o se consagra para unos delitos muy determinados. Y uno de esos delitos es el tráfico de estupefacientes, ¿sí? Entonces, es muy difícil socialmente, si digamos jurídicamente está bien, está habilitado, hay competencia, digamos el proceso está siguiendo, está siguiendo el camino jurídico que se debe. También nosotros en la consulta pudimos dar cuenta de que no hay demandas de constitucionalidad, pues hasta la fecha, en contra de este decreto, perdón, en contra de esta ley 2292, ni tampoco hay acciones de nulidad en contra del decreto. Entonces pareciera que se ajusta a derecho, sí, pero entonces hay que ver las consecuencias de darle un mecanismo sustitutivo a esas personas que de pronto se vieron envueltas en un mal tan profundo, sí, que ha causado tantos problemas como lo es el narcotráfico en Colombia y el tráfico de estupefacientes en general. Entonces, digamos, eso es uno de los contras que me gustaría resaltar, como para no dejar eso ahí. Y pues sí, básicamente es ese ante el juez que se pide el mecanismo. Doctor Julián, como en todo esto que nos han venido explicando a la audiencia, quisiéramos nosotros saber, por ejemplo, de acuerdo a los requisitos que se deben surtir previo a la implementación, eh, tales, por ejemplo, como la firma de convenios que debe llevar a cabo el Ministerio de Justicia para que estas madres puedan pues como hacer las labores para la sociedad. Entonces, ¿eso cuánto se puede demorar? ¿A partir de cuándo podría preverse que esto se lleve a la práctica? El proyecto de ley, ¿qué pasa? El proyecto de ley que ya hoy podemos decir que es la ley 2292 del año 2023 y su posterior decreto, ¿sí? Reglamentario, son aplicaciones que la misma ley dio como una orden dentro de los próximos 6 meses a su promulgación para que se empezara desde este momento a implementar el programa, ¿sí? El programa de prestación de servicios de utilidad pública. Eh, Digamos que desde ya las mujeres pueden solicitar, ¿sí? Iniciar la solicitud de este tipo de procedimientos. Lo que es importante resaltar es el tema de que hablaba Luis Miguel de la etapa procesal en la cual se encuentra el proceso, debido a que muchas personas pueden estar iniciando un proceso penal en este momento y no tener como claro si ya es una sentencia condenatoria, pues en esos casos no lo podrán solicitar hasta que no termine el proceso o hasta que no haya una lectura de fallo, ¿sí? No haya una lectura del fallo y no se haga la solicitud propia por parte de los abogados. Entonces, digamos que la idea del proyecto de ley es que este trámite de la solicitud de sustitución de medidas se inicie desde el mismo momento en el que ya es vigente el decreto. Entonces, desde este momento ya lo podrían solicitar, jurídicamente hablando. Muchas gracias. Doctor Luis Miguel,
En ese mismo hilo, quisiéramos saber, por ejemplo, si el trabajo, porque la ley contempla que aparte de las, perdón, de este trabajo, pues por así decirlo, comunitario que deben cumplir, pues también pueden tener un trabajo adicional del cual reciban remuneración o estar estudiando. Entonces, doctor Luis Miguel, yo quisiera preguntarle si en el caso de que estas mujeres consigan un trabajo remunerado o empiecen a estudiar, pues esto también va a sumar a la rebaja de pena o la pena sigue en el mismo tiempo. Claro, digamos el tema del trabajo, hay una cosa que advierte supremamente, o sea, expreso en el decreto y es que estas personas pues no están bajo un contrato de trabajo como tal, ¿sí? Ellos están prestando un servicio de utilidad pública que tiene, digamos, una razón de ser, es la causa, digamos, de la comisión de un delito, y por esa razón, pues, está prestando ese servicio a cambio pues, de unos beneficios en el proceso penal. Ahora, el decreto sí ha sido bastante tajante como en decir, no, esto no es un contrato de trabajo. Esto es un programa que se presenta ante una entidad pública o una entidad sin ánimo de lucro no gubernamental y no hay remuneración. Entonces, lo que uno puede ver ahí directamente del decreto es que, bueno, y un poco en consonancia con la ley laboral, es que para que haya un contrato de trabajo se requieren tres elementos esenciales: que haya una prestación personal del servicio, que haya una subordinación, ¿sí? Como horarios, reglamentos, sanciones, ¿sí? Y que además de eso haya una remuneración. Digamos, con bastante precisión, quienes redactaron este decreto pues dieron cuenta de que cuando estos tres elementos se reúnen obligatoriamente estamos hablando de un contrato de trabajo. Y pues ellos anularon este elemento de la remuneración y además de anular este elemento de remuneración, lo que hacen es poner un parágrafo así supremamente expreso diciendo esto no va a constituir ningún tipo de relación laboral. Ahora, si hay beneficios que perciben estas personas, digamos, las personas también pueden aportar a su seguridad social, ¿sí? Van a contar con una ARL, digamos, no todo está al descubierto para la persona que hace parte de este programa de prestación de servicios, pero definitivamente no, o sea, no hay una forma. Ahora, en cuanto al trabajo social y digamos todos estos beneficios adicionales que también la ley penal pues prevé para las personas que están dentro de un proceso penal, por supuesto que pues hay más mecanismos, ¿sí? Ahora, la situación es que pues uno por lo general o uno cuando está en el ejercicio, uno se centra pues en pedir un mecanismo sustitutivo de la pena y no, y pues ir trabajando con ese mecanismo sustitutivo. Digamos, uno sí puede pedir trabajo social, hay descuentos, hay mecanismos de redención de la pena que sí se pueden utilizar, pero digamos, si uno ve que se va a meter dentro de un proceso de estos, a que una persona sujeta al proceso penal empiece a prestar servicios, pues es muy difícil como que a la par también haga parte de los beneficios de redención de la pena pues, le entrega el Código Penal. Digamos, sería ideal que uno pudiera descontar mucho, digamos, yo soy de la filosofía de que entre menos estén en la cárcel las personas es mejor, pero pues, digamos, esto es un proceso, tiene unos lineamientos y sería bastante agotador y no sé si eficiente, pues tratar uno de intentar usar este mecanismo y a la par pedir redenciones de pena, digamos, no sé también si un juez fuera a conceder una cosa de estas. Sí, claro, eso dependerá también pues del delito cometido, ¿no? Creo yo. En cuanto a ese tema quisiera que aclaráramos, ella, la mujer que pues recibe este tipo de beneficios, puede salir de la cárcel cierto tiempo, no sé si durante una semana, yo lo decía al principio y se lo preguntaba a Julián, ¿cuántos días puede salir?
esta sustitución, este trabajo que vaya a realizar de servicio, tiene que ser dentro de la casa o muy cerca a la casa? ¿Cómo van a estar monitoreadas estas mujeres para que cumplan con lo que están haciendo? Digamos, un poco más de hablar de la logística frente a esto y que quienes no incumplen, ¿qué va a pasar? O sea, quienes no cumplen, perdón. Claro, claro. El monitoreo también lo tiene establecido el decreto que estamos debatiendo, ¿sí? Que estamos aquí compartiendo con ustedes. En ese monitoreo, ¿a quienes les deja esa carga? Digamos que ellos dejan un sistema para el control de las personas, de las mujeres cabeza de hogar que están cobijadas bajo estos beneficios. Y es al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en su esencia, ¿sí? Ujú. Digamos, son las personas, la persona que tiene el control de decidir según la falta que se cometa, ¿sí? Cuál va a ser la sanción. Digamos que el decreto establece que según las faltas que se cometieran, por ejemplo, que tenga un desempeño deficiente en la labor social que se le adjudicó a la mujer, cabeza de hogar, pues con esa deficiencia de probarse, pues el mismo juez puede hacer una sustitución y revocarle la medida, ¿sí? Volver a que sea a que cumpla su pena en prisión, ¿sí? En prisión tanto domiciliaria como en intramural, porque en lo que es la medida de prisión ya va cobijada la medida domiciliaria. Puede que exista una mujer que ya tenga la medida de, de pena privativa en su lugar de residencia y se cobije bajo estos beneficios de este decreto. Entonces, la logística, más o menos para responder tu pregunta, está ligada a lo que se está estableciendo frente al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad y según las faltas que se cometan. No, eh, están también limitadas las causales mediante las cuales se le puede acusar a una de estas mujeres una falta, ¿sí? Como te mencionaba, un ejemplo es ese, una deficiencia en las actividades o que no se presente a las actividades o que continúe realizando actividades delictivas. Digamos, ese tipo de decisiones las toma el juez de ejecución de penas Ujú. y efectivamente le pueden revocar el beneficio de prestar el servicio comunitario a que vuelva a la prisión, que Claro, vuelva a prisión a domiciliaria. mí me asalta una de lo siguiente, si estas mujeres tienen este beneficio, obviamente porque son madres, porque son mujeres cuidadoras, ya sea cuidan a sus hijos, necesitan cuidar a sus hijos, son madres solteras, cabezas de familia, pero si están realizando ese servicio social, ¿en qué momento van a poder cuidar a los hijos? Me imagino que eso tendrá también unas disposiciones en cuanto a los horarios, porque yo salgo de la cárcel, me dan ese beneficio, pues es porque tengo que cuidar y mis hijos necesitan de mí. Claro, claro que sí. Se establece el régimen de las horas frente a lo que nos, 8 horas máximo al día, ¿sí? 8 horas máximo lo que sea al día y en la semana por semana, por semana cumplida son cinco horas las que se redimen a nivel semanal por una semana de su condena, ¿sí? Digamos que es lo que se les reduce a ellas de su sanción, pero efectivamente, eso también depende de cada caso para que esa disposición y esa facultad, esa discreción se le deja al juez de ejecución de penas. Es el juez el que mirando las circunstancias de arraigo de la mujer, las distancias entre el cupo de actividad y su lugar de residencia, también es un factor que puede fijar el juez para darle las horas de trabajo, ¿sí? Porque en ese programa, en el programa que mencionábamos nosotros y que ustedes también nos ayudaban a recordar para la audiencia, ese programa que se propone por parte de la mujer cabeza de hogar, y que está a consideración del juez de ejecución de penas, tiene que estar elaborado según esos criterios, ¿sí? No puede salir de la razón y de la lógica que ella esté solicitando cierto número de horas que le impide cuidar a la persona en situación de discapacidad y al hijo que tiene, por ejemplo. Entonces, el control lo hace el juez. El control que él ve en su programa según la calidad del trabajo, la exigencia, porque otra de las condiciones para que se pueda aprobar
es que esas actividades no sean de las que tradicionalmente se le han impuesto a la mujer, ¿sí? Ujú. Digamos que esa es otra de las condiciones que se imponen en este tipo de medidas. Entonces, viendo el resultado de todo ese análisis, el juez dirá, nosotros vamos a aplicar 2 horas, 3 horas o según estos días y según lo que se vea, se puede reducir su sentencia según lo que ya vaya cumpliendo y lo que se apruebe finalmente en el programa. Digamos que un poco para añadir lo que dice el doctor Julián, es preciso tener en cuenta que en esta ley 2292 también se crea un artículo nuevo en el Código Penal, que es el 38H. Algo muy curioso y muy jocoso del Código Penal, y es que pues como esto es un código tan político y que es objeto de tantas reformas y cambios y en el Congreso todo el tiempo están diciendo no, que pena perpetua para violadores y asesinos de niños, cosas así, digamos el código está como una colcha de retazos, ¿sí? Y pues en esta colcha tenemos este artículo 38, pero también tenemos el artículo 38A, 38B, 38C, 38D, 38E y está el 38, el 38H. Sí, o sea, ya llegamos hasta H, un poco más de H. Y lo que dice eso, ese artículo, son unos pequeños requisitos, digamos, el juez determina dentro de su discrecionalidad todo lo que tiene que ver con el procedimiento de la mujer cabeza de familia, pero debe seguir estos lineamientos del 38H, que como decía el doctor Julián, pues se debe trabajar 5 horas de prestación de servicios por cada semana, no puede ser la jornada superior a 8 horas, se debe cumplir un mínimo de 5 horas y un máximo de 20 horas a la semana. No se puede interferir con la jornada laboral o educativa de la condenada, como decía Sandra. Pues hay otras cosas que las personas también están haciendo dentro de su ejecución de penas, ¿sí? Entonces, si uno se hace parte de este mecanismo, este instituto, como lo llama la ley, pues uno tiene también, o el juez, no uno, sino el juez como tal, tiene que tener en cuenta pues que las personas puede que tengan una jornada laboral, puede que estén estudiando y no se puede interferir con eso. Ahora, respecto al lugar, eso se debe realizar en el domicilio del núcleo familiar de la mujer. Sí, digamos, todo esto fue precisamente para proteger a la mujer madre cabeza de familia que está en situaciones de marginalidad. Entonces no sería pues prudente que la madre que pues necesita estar en su casa cuando le den el instituto pues lo que haga es salir de su casa. Pues, precisamente es para que se haga cargo de su familia y a la par pues pueda también hacer una pequeña como, como concesión en su condena. Doctor Julián, en ese aspecto de que venimos pues como haciendo estas preguntas como de todos esos pormenores y esos detalles, nosotros quisiéramos saber si se ha planteado la articulación con el ICBF para que realice esas labores de supervisión del cumplimiento de estas mujeres para con sus hijos y que estas acciones no terminen siendo manipuladas pues para seguir dentro del sistema del beneficio. Sí, claro, digamos, el enfoque, la medida de o sea, la ley dio la orden al gobierno nacional para emitir este decreto precisamente para mirar esos pequeños detalles de la aplicación de los beneficios a las madres cabeza de hogar. Hay un, hay una sección en ese decreto, la sección 5 que establece como los convenios interadministrativos y la asociación en la ejecución de estos servicios. Los servicios de utilidad pública son un concepto nuevo, ¿sí? Es un concepto nuevo que, siendo este año la emisión de estas normas, pues son algo que las instituciones tienen que empezar a adoptar desde que están promulgadas estas normas. ¿Qué establece? Pues establece que en cabeza del Ministerio de Justicia, ¿sí? Y del Derecho estará la dirección de este mecanismo de sustitución, ¿sí? Y que entre estos pueden tomar la ayuda de diferentes institutos como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que se busca? Yo
el Ministerio de Justicia y del Derecho va a establecer unos lineamientos, ¿sí? Y va a establecer unos convenios, digamos que no, como es tan nuevo, no los tenemos aún publicados o pues se escapa de mi conocimiento si ya el gobierno los tiene preparados, en el que se establece el objeto del convenio, la descripción de las líneas de trabajo, ¿sí? Estas líneas de trabajo estarán encaminadas a dar cuáles tareas tendrán ciertos institutos según se vea la necesidad. Pienso que el ICBF, como el instituto que vela por el bienestar de de este tipo de población, será de los primeros a los cuales el Ministerio de Justicia encaminará con alguno de estos convenios, como lo menciono. Eh, Esa ejecución de esos planes y de esos convenios interadministrativos pues los tendrá que fijar el ministerio, ¿sí? Digamos que el marco normativo ya está, los requisitos ya se necesitan. De hecho, la descripción de las líneas de trabajo, el lugar de el lugar de trabajo y la ejecución de los servicios de utilidad pública, qué se entenderá por servicio de utilidad pública, cuál va a ser los municipios, ¿sí? Municipios, alcaldías, en las alcaldías de estos municipios, cuáles van a ser las actividades que se van a tener en cuenta como de utilidad pública, ¿sí? Y también cuando se maneje con la rama judicial, porque son, son convenios que tienen que armonizarse junto con lo que se decida en la rama judicial, debido a que pues, el Consejo Superior de la Judicatura sacará nuevos lineamientos para los jueces de ejecución de penas y eso tendrá que estar cobijado con los convenios que el mismo ministerio haya encaminado para los servicios de utilidad pública. Entonces, pienso que que en este momento, al ser muy nueva la reglamentación, tal vez no existan en estos momentos los lineamientos. Sin embargo, ya está la orden en la sección 5 del decreto que establece la posibilidad de que puedan ser llamados estos institutos como el ICBF o como el mismo SENA para que ayuden al Ministerio de Justicia a la implementación de estos mecanismos, de este mecanismo para las mujeres cabeza de familia. Hay una duda también y una de las críticas también que se le ha hecho a esta ley, a este decreto, es el hecho de que los hombres no están beneficiados, cuando hay muchos hombres que son jefes de hogar, que también son cuidadores. Entonces, no sé qué opinan ustedes al respecto. Se habla mucho de la equidad de género, pero pues en este caso la prioridad son las mujeres, porque las mujeres prácticamente son muchas cabezas de familia y son mamás. Y yo creo que la mamá es un eje importante dentro del hogar, pero también hay hombres que de pronto o son viudos o separados, que tienen a cargo a sus hijos, pero que están cometieron un delito, están en las cárceles y que de pronto también pues ellos están alzando la mano y diciendo, nosotros también creo que merecemos este beneficio. ¿Ustedes qué opinan? Empecemos por Julián. Claro, claro, eso es un tema que de hecho a nivel jurisprudencial lo ha resuelto la Corte Constitucional. Digamos que en el ordenamiento jurídico ya está dada la orden de que cualquier tipo de discriminación que no tenga un fundamento lógico, pues está prohibida por el ordenamiento jurídico, sí, está prohibida por la misma Constitución. ¿Qué pasa? También puede surgir el caso de una persona transgénero, ¿sí? Que de pronto con su identidad de género con, pueda considerarse como una mujer, ¿sí? Y esos son temas de debate constitucional que a la postre pues ya la Corte ha resuelto. ¿Cuál es mi opinión jurídica y personal? Que en este tipo de convenios deben aplicarse para cualquier tipo de persona que se encuentre en las situaciones de marginalidad, ¿sí? En situaciones en las cuales vea que la condición que lo llevó a la comisión a la ocurrencia del delito, a que cometiera el delito, pues esté nutrida por esas condiciones precarias, por esas condiciones que impidieron que económicamente fuera viable su hogar, ¿sí? Digamos que esas condiciones van alejadas del género, ¿sí? Y yo, en mi opinión, cualquier tipo de beneficio que se le aplique a una persona y que esté fundamentada razonablemente, debe tener la posibilidad de solicitarla y alegarla. Ahora, esto es muy nuevo, este decreto y esta ley es muy nueva, digamos que esa discusión no se ha dado,
No ha llegado la situación en la cual un juez tenga esa posibilidad, esa discusión en su despacho. Sin embargo, yo veo con buenos ojos que una persona, por ejemplo, un hombre pueda solicitarlo también, debido a que, pues como tú lo mencionas, es muy probable y es bastante razonable que exista allá afuera en la sociedad una persona con esas necesidades y puede llegar a ser hombre. Entonces, no se ha dado esa discusión, pero pienso que es viable reconocérselo también a este tipo de personas. Luis Miguel, ¿qué piensa? En cuanto, digamos, en cuanto a lo jurídico, me parece que sí está bien planteada la cuestión jurídica. Primero se realizó una ley, digamos, una ley que modifica el Código Penal. Después de que se expide la ley, se hace una reglamentación juiciosa y digamos que jurídicamente sí hay unos buenos cimientos en cuanto a este cuerpo normativo y a este instituto, ¿sí? Ahora, hay que tener mucho cuidado, digamos, el Código Penal es muy utilizado para temas políticos y a veces no es recomendable pues que se hagan este tipo de cosas o este tipo de concesiones. Sin embargo, pues en el ejercicio nosotros en esta oficina siempre nos hemos dedicado más que todo a la defensa, pues nos hemos dado cuenta de que la mujer es históricamente pues un sujeto que ha sido vulnerado en sus derechos. Digamos, ha habido leyes desde antes de 1932, digamos, la ley 28 de 1932 fue una revolución en términos de la mujer dentro de sus relaciones familiares. Y entonces imagínense desde allá, hemos ido evolucionando hasta acá, pues para poder proteger más y más a las mujeres. Y me parece que esto pues o sea, no es más que la consecuencia de que históricamente se haya vulnerado una población y pues la ley tiene que saltar a defender a esas pequeñas poblaciones, sobre todo las mujeres, pues que han sido objeto de violencia. Y como pues en nuestra investigación también pudimos dar cuenta de cosas importantes, por ejemplo, o sea, muchas mujeres están en la cárcel por este tipo de delitos por culpa de su cónyuge, ¿sí? Del hombre. ¿Sí? Y es increíble, digamos, como muchas mujeres, digamos, acá interviene el amor, los sentimientos, la sociedad misma, pues llega a convertirse en un instrumento para que muchas personas puedan, pues, cometer delitos. Entonces, digamos, me parece que es bueno proteger a la mujer. En el decreto mismo se invocan instrumentos internacionales muy importantes para parar la discriminación contra la mujer, como la Convención Belém do Pará, ¿sí? Entonces me parece que pues es un poco egoísta, digamos, decir que el hombre necesita también este tipo de beneficios cuando de entrada, digamos, uno ve que es la mujer la que en casi la mayoría de los casos se termina haciendo cargo del hogar, ¿sí? Entonces me parece que está bien, me parece que jurídicamente está bien, en lo personal pues me parece una afrenta pues durísima a ese estado de las cosas que tenemos desde hace mucho tiempo en contra de la mujer, pero también me parece un poco irónico que se metan con el tema de las drogas. Digamos, hay que sopesar, digamos, no, el artículo 68A del Código Penal prevé que el tráfico de estupefacientes es uno de esos delitos que no tiene ningún tipo de beneficios, ¿sí? Y aquí con esta ley 2292 y con este decreto, lo que se está pues impulsando es a que las personas que hayan cometido ese delito tengan una excepción a la excepción, ¿sí? Que es pues haber cometido un delito por tráfico de estupefacientes y están exceptuados claramente de cualquier beneficio. Ahora con este nuevo decreto sí se puede. Pues, digamos, me parece que es complicado, sin embargo, como les digo, jurídicamente, por ejemplo, la ley penal misma dice que el artículo 7 del Código Penal dice que la ley penal se aplicará a todas las personas sin tener en cuenta consideraciones diferentes a las establecidas en ella. Entonces, pues jurídicamente está habilitado, está bien, me parece un fin pues juicioso, loable, me parece una cuestión que sí se necesita, pero sí me queda un sinsabor con el tema del tráfico de estupefacientes, digamos en lo personal.
Bueno, en ese sentido, yo quisiera preguntarle a los dos, porque esto obedece a una acción afirmativa, definitivamente, pero hay empresas privadas que han venido haciendo pues como este trabajo desde hace tiempo atrás de contratar a mujeres expenadas o a mujeres que son madre cabeza de hogar sin que necesariamente pues tengan algo que deberle a la justicia, a la sociedad, pero podríamos citar algunos ejemplos acá de esas empresas, por ejemplo, Tostado, por ejemplo, Crepes and Waffles. Pero entonces, en la eventualidad en que estas mujeres consigan trabajo en este tipo de empresas que ya, vuelvo y lo digo, venían haciéndolo, ¿cuáles serían los beneficios o se contempla algún beneficio o algún incentivo para ese tipo de empresas que las contraten o eso todavía no está previsto? Efectivamente, hay una aclaración que hacen en la nueva normativa, ¿sí? En la ley, en este decreto, y es que hay un reproche para ese tipo de cuestiones. ¿A qué me refiero? Se establece que cuando son ciertas empresas, ¿sí? Hay algunas que tienen como el ánimo, a las empresas que tengan un ánimo económico no se les puede dar la posibilidad de tener, pues entre comillas, trabajadores gratis, ¿sí? Una posibilidad de tener trabajadores sin ningún costo. Entonces, principalmente frente a cuáles entidades se les está permitiendo esta oportunidad. A instituciones públicas, ¿sí? Puede ser como los institutos que ya conocemos que hacen parte del Estado, como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, instituciones públicas, entidades sin ánimo de lucro, ¿sí? O empresas no gubernamentales, ¿sí? No está muy limitada la calidad de personas jurídicas que pueden ser beneficiarias de este tipo de labores. Mm, pero el ánimo lucrativo no es para cualquier empresa. El ánimo de contratar de estas personas no es para cualquier tipo de empresa privada, ¿sí? Principalmente son para esas tres entidades públicas, para instituciones públicas, para las entidades sin ánimo de lucro o no gubernamentales. ¿El incentivo cuál es? ¿Qué pasa? Hay una obligación, como ya se mencionaba con Luis Miguel, la única carga que tendrían las empresas que traen a estas mujeres son el pago de la seguridad social, ¿sí? Y pues el ARL. No son como los gastos que tienen que incurrir, pero sin embargo no hay otro. Pero mi pregunta, perdóname, Sonia, un momentico. Sí, lo comprendemos completamente, pero mi pregunta va hacia lo siguiente, o no sé si lo haya interpretado mal, pero esta ley eh, facilita que al tiempo que la persona está pagando su condena haciendo todas estas labores sociales en las entidades que acaba de nombrar el doctor Julián, también pueda conseguir un trabajo en otro tipo de empresa o estudie. Puede hacerse las dos cosas al mismo tiempo, es lo que yo entendí. Entonces, mi pregunta va más hacia ese sentido, es sí, claro, está cumpliendo su condena en estas entidades que usted menciona, doctor, pero también logró conseguir un trabajo. Entonces, mi pregunta va más hacia el sentido de si logra conseguir un trabajo también ya formal por el cual se le remunere, esas empresas que la contratan van a tener algún tipo de beneficio o incentivo. Pues esta pregunta era para los dos. Mm, ok. Eh, Como tal, un tipo de incentivo para o sea, a ver si entiendo bien tu ejemplo. Ellos están cumpliendo sustitución de medida con, por ejemplo, el IDU aquí en Bogotá y están haciendo reparaciones del espacio público. Y a su vez, ella consigue trabajo de mesera, por ejemplo. Correcto. Entonces, la empresa, el restaurante, ¿obtiene algún beneficio? No. Digamos que únicamente la posibilidad está encaminada a que la persona sustituya la pena de prisión por una actividad de utilidad pública, ¿sí? Ya el beneficio de obtener un trabajo y ya la sustitución de ese tipo de labores es un tema completamente diferente. Sí, digamos,
esencialmente lo que pasa es que pues hay personas que sí pueden hacer parte, digamos, de un programa en el que se les ponga a trabajar mientras están cumpliendo su pena, pero si ahora en adelante quieren hacer uso de este instituto, pues se tiene que tener en cuenta por parte del juez que si la persona se encuentra pues devengando un salario, prestando un servicio y siendo subordinado por su empleador, pues lo ideal es que el mecanismo este de prestación de servicios sociales, ¿sí?, no interfiera con el trabajo que tiene la persona. Sí, digamos, sí se puede hacer. No creo que haya un caso en el que primero haya un servicio de utilidad pública que se acoja a una persona a este instituto y después consiga trabajo, pues porque esto es nuevo. Usualmente, digamos, las personas que están reclusas, que están privados de la libertad, pues se encuentran realizando diferentes mecanismos para poder redimir la pena, para poder obtener beneficios en la ejecución de su pena, pero pues si hay un trabajo de por medio, el decreto mismo se ha encargado de decir que pues no puede el sistema o este instituto sustitutivo de la pena interferir con el trabajo de la persona. Bueno, Perfecto. y ya para finalizar, hablemos un poco acerca de cómo va este proceso. O sea, ya fue sancionada la ley por el presidente, ya se firmó el decreto a principios de septiembre, pero ahora ¿cómo va? O sea, ya se están empezando a hacer las solicitudes para este beneficio, porque hay que decir que también se dice que las madres van a tener que esperar a la creación del sistema de utilidad pública. ¿Sí? Porque esto es un sistema que hay que crear para que se reciba este beneficio. Entonces, ya se está aplicando esto, ya empezaron las solicitudes, me imagino que todavía no hay mujeres que han salido de las cárceles para recibir ese beneficio. ¿Cómo lo han visto ustedes? Pues digamos, en lo personal, uno siempre ve que la normatividad indica un término para poder cumplir pues con todos los lineamientos. Digamos, este no es el primer decreto en el que se da un plazo para empezar a implementar pues todo lo que trae el cuerpo normativo. Sin embargo, es peligroso. Yo he visto en lo personal, digamos, en el estudio del derecho y en mi carrera y en el ejercicio de la profesión, que hay muchas disposiciones de ese tipo que dice implemente, regule, eh, haga todo lo necesario para que se cumpla el decreto. Y muchas veces esas letras terminan siendo pues letras muertas y se toman un tiempo grandísimo pues en regular algo tan pequeño como es este mecanismo sustitutivo de la pena. Nosotros, pues en lo que somos nosotros, nuestra oficina, pues ya está tratando como de buscar personas que quieran acogerse a este mecanismo, digamos, estamos en la búsqueda, pero también esto tiene una labor educativa y es muy importante pues que las personas que están privadas de la libertad, que muchas veces no tienen acceso a las leyes, que no tienen acceso a los decretos, pues conozcan el mecanismo. Y esto sí es, digamos, una cuestión de la práctica. Nosotros como abogados y muchos operadores jurídicos más van a empezar en la labor de empezar a realizar esas solicitudes y pues será la práctica y serán los jueces quienes a nosotros nos digan si funcionó, si no funcionó, si es aplicable. Ahí empiezan a salir los problemas. Nosotros vemos que pues hay un tema probatorio, ¿sí?, en cuanto a la marginalidad y eso que puede ahí ser una dificultad, pero, pero digamos, acabó de salir, nosotros estamos implementándolo, nosotros como operadores judiciales tenemos el deber de empezar a utilizar la norma, pero digamos, no he visto nada. Aquí no han llegado personas a esta oficina, no hemos tenido noticias, digamos, en los penales con las personas que conocemos o clientes o allegados o consultantes que estén privados de la libertad, o sea, no hay conocimiento de esto y eso es muy importante. ¿Algo que agregar, Julián? Sí, efectivamente es un decreto que acá en septiembre 4 hizo como la posibilidad de que se iniciara las actuaciones pues para poder aplicárselo, ¿sí? A los casos en concreto. Sin embargo, como dice Luis Miguel, es un tema bastante nuevo, es un tema que acaba de salir. El decreto acaba de dar las órdenes a las instituciones para empezar a implementar el lenguaje,
empezar a implementarlos, el listado de servicios de utilidad pública que están disponibles. Obviamente todo un requisito elemental para que las mujeres en cabeza de hogar puedan optar por este beneficio es que hayan cupos, ¿sí? Hayan cupos de actividades en las entidades territoriales o en el círculo donde vivan ellas, cupos que permitan la aplicación de este tipo de mecanismos. Entonces, como es muy nuevo, en mi opinión, pienso que primero la solución está en ese lado, saber cuáles son las actividades que son viables para este tipo de sustitución de medida y se empezarán a ver las críticas al respecto. Digamos, es un tema bastante chocante además porque hoy en día el trabajo en Colombia involucra pues bastante gente. Hay mucha gente buscando empleo, hay muchas actividades que se están llenando con personal. Entonces veremos al final cuáles serán las actividades que puedan realizar las mujeres cabeza de hogar. Bueno, pues el tiempo realmente es muy corto. Eh, una hora para este tema creo que se nos queda un poco corto, pero pues esperamos, doctor Luis Miguel y doctor Julián Darío, que unos meses más adelante, cuando ya esté todo como funcionando y rodando, pues podamos volver a vernos con ustedes, puedan volver a aceptar una invitación a nuestro programa para que le hagamos como una especie de seguimiento y control a lo que ha pasado respecto a esta ley, pues porque, claro, como lo decía el doctor Luis Miguel y el doctor Julián Darío, esto obedece a unas acciones afirmativas que son necesarias para reivindicar a la mujer, el papel de la mujer en la sociedad y pues como devolverle un poquito de toda esa invisibilización a la que hemos sido como sometidas durante tanto tiempo y darnos pues como una oportunidad de ver qué pasa y si de verdad la sociedad está comprometida con todos estos argumentos y con todos estos discursos que hemos venido dando durante un tiempo para acá. Entonces, pues no nos queda más que agradecerles haber estado en nuestro programa y pues esperamos volver a contar con ustedes en una próxima oportunidad. Mil y mil gracias a los dos. Muchísimas gracias a ustedes, Sonia, Sandra, muchas gracias por la invitación. De verdad agradecemos estos espacios también para pues, poder mostrarle a la comunidad qué es lo que está pasando en materia jurídica. Y pues nada, esperamos que nos podamos reunir pronto y pues contarles nuestra experiencia, esta vez con una de nuestras abogadas, que tal vez les pueda dar de pronto un poco más de solidaridad en el tema. Muchas gracias. Sí, de nuevo, gracias por la invitación, Sandra, Sonia, un gusto estar acá y mencionarles más de este tema que es muy nuevo, pero sí genera bastante polémica en muchos puntos jurídicos y un gusto. Estamos ya atentos a cualquier llamado que necesite. Mil y mil gracias. Hasta luego. Bueno. Bueno, Sandra, Bueno, Sony, cuéntanos, ¿qué hay de la universidad esta un tema semana? primero muy interesante. En TikTok, ya tenemos TikTok del IPASUT, hablamos así a grandes rasgos qué era esta ley, qué es esta ley, qué contiene, qué implicaciones, qué pros, qué contras. Pero bueno, aquí una hora de programa, eso nos hizo falta un poco más, pues pudimos de alguna manera ahondar en qué es esta ley. Una ley muy importante para estas mujeres, madres cabezas de hogar. Bueno, Sandra, invitaciones, muchas invitaciones que nos tiene el instituto, nuestro Instituto de Paz de la Universidad Distrital. Una de ellas es para de este viernes en 8, o sea, el 27 de octubre, se va a realizar el conversatorio Los sentimientos religiosos en formación de un espíritu de paz. Estos conversatorios son un espacio, recordemos que se realizan cada mes, el último viernes de cada mes, en donde se abordan temas de actualidad y de interés para el mundo académico y el público en general. Este año ya se va a terminar este año. Como pasa el tiempo, el eje central del ciclo es visiones de la sociedad para un país en paz y convivencia. Recuerden que es en el patio de la sede de publicaciones, calle 34, número 2436. La entrada es libre. Y también el 2 de noviembre queremos hacerle otra invitación muy especial a todos nuestros oyentes y seguidores en redes sociales. Se va a realizar el conversatorio La migración venezolana en Colombia, culturas que cruzan fronteras. Se trata de una charla con artistas migrantes
migrantes, quienes desde su propia experiencia nos contarán cómo fue su proceso de asentamiento en Bogotá. Esto va a ser el 2 de noviembre en nuestra Biblioteca Central, sede Aduanilla de Paiva, sobre la calle 13, y esto va a ser a las 2 de la tarde. Bueno, Sandra, muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche, Sonia.